en mi pensamiento está, el paciente tiene hematuria. La hematuria puede ser por cálculos, puede ser por tumores, hay neuropatía obstructiva, puede haber abscesos, un montón de cosas. No sé lo que tiene el paciente. Previamente se ha hecho una ecografía, ¿no? O sea, a nadie se le pide una Eurotem. Igual que cuando veíamos en el hígado la tomografía trifásica, habíamos dicho que a nadie se le pide una trifásica por las puras. A ver qué encuentro, ¿no es cierto? Siempre se le pide porque yo ya encontré algo por ecografía. Igual es este método, Eurotem. Yo ya encontré algo por ecografía ya. Encontré una pelvis renal dilatada, encontré un cálculo medio dudoso, o clínicamente están viendo una hematuria monstruosa. Hay algo. Y yo tengo que demostrar mi hipótesis o negar mi hipótesis. Y para eso hago una Eurotem. ¿De acuerdo? Es muy parecido a la trifásica. Pero como les digo, si yo solo quiero ver cálculos, me basta con pedir una tomografía de abdomen y pelvis sin contraste. ¿De acuerdo? Yo ya por ecografía encontré, por ejemplo, un nódulo en el riñón. ¿Ya? Pido una Eurotem. Me van a hacer una fase no contrastada, una fase córtico-medular, que es más o menos una fase arterial, sería una arterial el equivalente, una fase nefrográfica, que sería una venosa portal más o menos, y una excretoria, que es una fase tardía. ¿De acuerdo? Y luego por computadora hacemos las reconstrucciones. Fase no contrastada. Lo único que tengo que ver, obviamente, es que los riñones no tienen contraste, y la aorta y la cara están sin contraste. Sirve para ver cálculos, concretamente sirve para eso. Siguiente fase, la fase córtico-medular, que es una fase arterial. Como pueden ver acá, la aorta está blanca y yo puedo diferenciar la cortical de la medular. ¿Ya? Esta va a ver patología, digamos, del riñón, patología clínica del riñón. Algún desorden córtico-medular, sirve para eso. Sirve también, es un tanto también funcional, sirve para ver si el riñón está concentrando adecuadamente el contraste a tiempo. Si está concentrando rápidamente o no está concentrando rápidamente el contraste. Sirve para eso básicamente. La siguiente fase se llama la fase nefrográfica. La fase nefrográfica. Esta fase, que se da entre los 90 y 120 segundos, es una fase, como pueden ver, venosa portal. ¿No es cierto? Tengo la aorta, la cava, pero ya no puedo diferenciar la cortical de la medular, todo se ve igual. Esta fase es muy buena también en la valoración de tumores. Ya tengo que valorar tumores. ¿Sí? Disculpe, nuestras mochilas están. Ya, gracias. Perdón, ¿me podrías pasar la mochilita negra? Gracias. Gracias. Arriba. Y la última fase, la fase excretoria. Ya han pasado de 3 a 5 minutos desde que te ponen el contraste en la vena. Entonces, como pueden ver, ya no hay contraste en la aorta, ya no hay contraste en la cava, los riñones tienen un poquito de contraste, pero el contraste ¿dónde está? En la pelvis renal. El contraste ya está en la pelvis renal, o sea, ya está en los uréteres. Y también está en la vejiga. Y también está en la vejiga. Obviamente, si tengo todos los cortes, puedo ver toditos los uréteres hasta abajo. Pero nosotros preferimos hacer unas reconstrucciones coronales o algo así. Vamos a ver ahorita. Acá tenemos, por ejemplo, ya el sistema colector, ¿no? En un solo corte no se ve todo, ¿no? Porque es chueco el sistema colector. Pero para eso entran las reconstrucciones. Aprieto un botón y tengo ahí mi reconstrucción de la vía urinaria. ¿Ok? Si ya tengo... Y la ventaja de Eurotem, ¿por qué así ya no se piden las radiografías excretorias? Porque solo podías ver el sistema colector. En esto puedo ver riñones, hígado, vaso, páncreas, suprarrenal. Puedo ver todo. Puedo ver todo más el sistema colector y la vejiga, o sea, esto. Y por eso el Eurotem ahora es el método de moda del momento. ¿Ok? Porque puedo ver el sistema colector más el riñón completo, más el hígado, más el vaso y más todo lo demás. Más los huesos y todo. Bien,
Entonces, está claro las cosas. ¿Ya? En general, selección de técnicas. Ecografía. Es el primer estudio a pedir ante la sospecha casi de cualquier patología renal. ¿Cuáles son los problemas clínicos a los que nos enfrentamos? Sospecha de masas renales cuando hay hematuria, hidronefrosis cuando hay dolor, puede haber obstrucción, ¿no es cierto? Reflujo vesículo-lateral, trasplantes renales, empatía obstructiva en general, cualquier problema de la vía urinaria. Lo más característico clínicamente, ¿cuál es? Dolor y hematuria, ¿no? Eso es característico. ¿Qué otro dato clínico de patología urinaria hay? Que tengas ganas de ir al baño cada rato. Serino a cada rato, ¿por qué puede ser? Infección. Ayer y Palma. Te dicen, orino a cada rato y tengo 40 años. Soy varón. ¿Qué puede ser? Puede ser ITU. Prostatitis. Perfecto. Puede ser prostatitis, perfecto. Y también podría ser enfermedad metabólica. ¿Cuál es la enfermedad metabólica que te lleva cada rato al baño? Diabetes. Diabetes, la más famosa. Le paso el QI, la próstata está normal, todo está normal, y a mi pensamiento debe estar apuntando más hacia diabetes, perfecto. O sea, ¿se dan cuenta que la sintomatología de un paciente te apunta a muchas cosas? ¿No? Sería fácil si fuera medicina, sería sencillo, ¿no? Hematuria más poliuria, igual diabetes. Uy, sería recontra sencillo. Sería en 4 meses medicina. La cosa no es así, ¿no? La cosa es que todos sienten lo mismo y todos tienen cosas diferentes. Pero para eso se han inventado las imágenes. ¿Okay? En general, la ecografía es el primer método que se utiliza, pero no es igual estándar y nada. ¿Ya? No es igual estándar para nada. Pero sí, primero se pide eco a todos los pacientes con sintomatología de urinaria. Una infección urinaria dará algún cambio ecográfico, Nayeli. Doctor, no lo escuché. Una infección urinaria, ¿dará algún cambio ecográfico? ¿Me da infección urinaria en este momento? Primera infección urinaria, ¿tendrá algún cambio ecográfico? Nada. Nada, ¿no? No. Nada, a no ser que se complique. Ecográficamente. Ni tomográficamente, ni ecográficamente, ni por ningún método más. Nada. A no ser que se complique. ¿Con qué se puede complicar? Con abscesos. Pero eso es cuando ya no se da tratamiento del paciente. En general no pasa nada, no se ve nada. ¿Ya? Y tomografía computarizada es el estudio de elección. Aunque no es el de primera línea, pero es el de elección para todas las patologías de la vía urinaria. Todas las patologías. Traumatismos, le he conocido para nada. Hay que hacer tomografía. Infecciones complicadas, que no se curan. No me curo, ¿no? Tengo infección, tengo sitio de tratamiento, no me curo. Masa renal, ya me han visto por ecografía que tengo una masa, un nódulo. Hay que hacer un neurotema. Neoplasia no es lo mismo que masa. Aunque las masas podrían ser abscesos también. No solo las masas son abscesos o tumores. ¿No es cierto? En la hipertensión renal-vascular, ¿qué cosa hay que hacer? Angiotomografía, hay que ver la arteria renal, cómo está. En los cálculos solo sin contraste. ¿Ok? ¿Qué problemas tengo? ¿Qué problemas clínicos me voy a enfrentar? Bueno, masa renal, no sé lo que sería, ¿no? No sería tan clínico el problema. A no ser que sea una cosa gigante, ¿no? Masa renal sería un libro de semiología viejo, los que tienen ustedes. Que lleve parte una masa. O sea, eso sería inaudito para el 2024, ¿no?
sería que un paciente no tiene ni idea de lo que es medicina, o no le importa su salud. Sería algo extraño. Mi teoría de promoción fue el doctor Huerta, el famoso doctor Huerta, que es oncólogo de neoplásicas, de promociones mucho antes que yo. Es oncólogo clínico, ¿ya? Y él en su discurso, cuando fue nuestro padrino y nos contaba cómo se hizo un comunicador, él decía, ¿no? Yo en el INEM andaba con cáncer, respiraba cáncer, estaba todo el día con cáncer. Y lo penoso que para ese momento no se podía hacer mucha cosa. Y él decía, ¿no? Cuando preguntaba a las señoras, que se llama, señora, ¿y en qué está la novela Al filo de la muerte? Sí, doctor, ayer ha pasado con Joaquín, no sé qué vaina, así, pues. Pero si le preguntaba, señora, ¿y qué es un cáncer de cuello uterino? ¿O qué siente? ¿O qué hay que hacer para prevenir? Nada, cero. Oh, varón, ¿y qué fue de la Alianza Lima? Sí, no está bien en el contexto, está ganando una vaina. ¿Y cuáles son los efectos del tabaco respecto al cáncer? Cero, nada, cero de nota. Él dijo, ¿no? Tenemos que utilizar los medios de comunicación para que la gente sepa algunas cosas básicas de salud. Entonces, cuando tocaba las puertas en su país, Made in Perú, lo votaba, nada. Por eso fue a los United. Creó unos preventorios en Estados Unidos y luego se hizo un comunicador famoso, ¿no? Programas de... O sea, entonces siempre está comunicando temas de salud, que la gente obviamente tiene que saber cosas básicas, pero ¿quién es el responsable de su salud? Uno mismo, no es el médico. No es el médico. El médico sirve para ayudarte, es como una guía, ¿no es cierto? Que te va a ayudar a mantenerte sano. Es como una guía. Pero él no es responsable de ti. Tú eres responsable de ti. ¿Ok? Y para eso obviamente tienes que informarte de algunas cosas básicas. ¿Ya? Si sigues algunas cosas básicas, lo probable es que el médico nunca entre en tu casa. Como el libro que nos hacían leer a nosotros, ¿no? Que el médico no entre en tu casa. Ese era el libro que nos hacían leer a nosotros. Obviamente nosotros queremos que entre, si no, no tenemos pacientes. No teníamos pacientes, ¿no es cierto? Pero obviamente, si soy paciente, quisiera nunca ir a un médico. ¿Ya? Y hay muchas cosas escritas por premios Nobel, ¿eh? Que se sabe ya qué se tiene que hacer para estar más o menos sano. Hay cosas que están en tus manos y cosas que no están en tus manos. Lo que está en tus manos, ya se hace. Lo que no está en tus manos, no se hace. Por ejemplo, cada vez se le echa menos culpa a la genética de las cosas. Antiguamente, ¿por qué tengo diabetes? Porque mi papá tenía diabetes. Con la epigenética y con todo eso que se ha demostrado, no se hereda la diabetes. ¿Qué se hereda? Las costumbres. Las costumbres. Mi papá comía 5 veces al día. Solamente carne con fideo. Si yo como lo mismo, la posibilidad que tenga la misma enfermedad, ¿cuál es? Altísima. ¿Qué dice Einstein? A los mismos factores, los mismos resultados. ¿Ok? Entonces, bien claro, no se heredan las enfermedades, o se heredan muy poco, se heredan las costumbres. ¿De acuerdo? Está demostrado. Gemelos que los han llevado, gemelos, qué sé yo, que han nacido en Japón, los han llevado a los United, han hecho otras enfermedades, cada gemelo. Al revés, gemelos americanos, que los dejaron uno ahí y uno en Japón, hicieron enfermedades diferentes. ¿Qué se demuestra? Que más pesan las costumbres que la genética. ¿De acuerdo? Obviamente la genética
genética tiene su papel, pero no es que sea el papel preponderante, ¿no? Mi papá era futbolista, pero yo nunca he ido a la cancha. ¿Vas a ser un futbolista? No, no es cierto. Pero mi papá me puede dar la costumbre de ir a la cancha todo el tiempo. De repente me vuelvo pelotero, me vuelvo deportista. Pero no por herencia, sino por las costumbres que yo adquiero de mi papá. ¿Okay? La genética tiene algún papel, pero no tanto. No tanto. ¿De acuerdo? Dolor agudo en el flanco sí es un problema, ¿no? Es un problema clínico. ¿Qué sospechó Piedras? Hematuria. Hay 80 enfermedades que producen hematuria. Las infecciones son un problema. Primero las imágenes no juegan un papel, luego sí. El dolor escrotal y masa escrotal es un problema, ¿no? Siento dolor escrotal, masa escrotal es un problema. Uropatía obstructiva, no puedo orinar, es un problema. Anomalías congénitas no sería un problema porque no sé. O sea, clínicamente no sé, no sería tan clínico. Insuficiencia renal sí es un problema clínico, ¿no? Azoemia. Cansado, de sueño, con las justas, moribundo. No sé lo que es, lo descubriremos luego. Cosas que podemos manejar por imágenes. ¿Ya? Uno, la uropatía obstructiva. Uropatía obstructiva. Altemira Pintado Ponce. Presente, doctor. ¿Qué pasa si se me mete una piedra en el uréter distal? Obstrucción, doctor. Perfecto. ¿Y cuál va a ser la manifestación en el riñón? ¿Qué va a pasar con el riñón? Una hidronefrosis. Se va a dilatar no solo el riñón, sino también el uréter proximal a la piedra. Y eso se llama hidroureteronefrosis. ¿De acuerdo? Litis piaveris. ¿Qué va a pasar si a un varón de 60 años le crece enorme la próstata y le engloba la uretra? ¿Qué va a producir en los riñones? Una insuficiencia. Una insuficiencia renal por obstrucción, doctor. Podría producir al final, pero antes que eso todavía. Una hidronefrosis también. Perfecto, pero va a ser bilateral. Como está tapado, la salida de la orina no puede orinar el paciente, se va a dilatar la vejiga, y luego de la vejiga, ¿qué se va a dilatar? Los riñones. O sea, va a tener una hidronefrosis, pero en los dos lados. En los dos lados. ¿De acuerdo? En los dos lados. Entonces, esa obstrucción puede darse por cálculos, por crecimiento prostático. En las mujeres, por ejemplo, se produce por algo, por una compresión extrínseca. Los cánceres de cuello uterino en su estadio 3 y 4 que invaden el piso de la vejiga. ¿Y qué te producen? Una hidronefrosis. Puede ser unilateral o a veces bilateral, que te van a llevar a uremia y luego de uremia hacer tu testamento y al cielo. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, nosotros ecográficamente, ¿qué encontramos? Hidronefrosis. Pero luego que hay que demostrar por qué es la hidronefrosis. Por eco demuestra hidronefrosis y por tomografía tendré que demostrar por qué. Hay un montón de causas, ¿no? Este dibujo de Lerner demuestra cientos de causas. Hay causas de lo más raras hasta lo más frecuente. Lo más frecuente serán las piedras, ¿no es cierto? Otra causa frecuente que son compresiones extrínsecas, o sea, masas que comprimen el uréter. ¿Okay? Y una cosa también, más o menos que diría con cierta frecuencia es esto, los bucles. Acá ven una curva, ¿no? El uréter curviado. Esto será falla de fábrica. Eso le echaría culpa a la genética. El uréter curvo. Eso hace que el uréter se encoja ahí y no pasa de orinar. Pero puede ser todo, ¿no? Un montón de cosas. Cálculo renal es una de las causas principales de neuropatía obstructiva. Por ecografía se puede ver el cálculo excelentemente bien. Acá yo no le quiero tomografía, no veo el cálculo y veo la sombra acústica. Y tengo que estar un poco dilatado también. ¿Okay?
En este caso tengo hidronefrosis y también tengo el cálculo, o sea, es una neuropatía obstructiva. ¿Ya? Los cálculos se pueden ver en los riñones a veces por ecografía, un 80% diríamos. Pero cuando el cálculo ya está migrando, está bajando acá al tercio medio del uréter y luego al tercio distal de la vejiga. ¿Cómo viene el paciente al hospital? Pidiendo clemencia, pagando todos sus pecados, habidos y por haber. El dolor renal es uno de los dolores más terribles que existen, ¿no? El paciente se golpea la cabeza, es brutal, el dolor es brutal. Cuando va bajando así los cálculos, esto se dilata, el dolor es terrible, ¿no? El paciente viene sudoroso, con vómitos, vomitando, hipotenso, grave. Grave. ¿Ok? Entonces, ¿qué conviene? Estar bien confesado. Si no va a ser tu karma. ¿Ya? ¿Qué hacen los urólogos para que se hagan los cálculos? Te dan tamsulosina y cerveza. Tamsulosina para dilatar y cerveza para diurético, ¿verdad? Diurético. Se pueden montar cálculos hasta 10 milímetros, ¿ah? Depende. Si es varón o mujer, depende de muchas cosas. Los cálculos a veces pueden llegar hasta la vejiga y cuando son muy grandes quedan ahí nomás, ya no pueden salir por la uretra. Hay que operarlos en ese caso. A veces se quedan enclavados en el uréter y los urólogos tienen que meter tubos. Los urólogos son gasfiteros, ¿no? Meten también un montón de tubos. Tienen que poner catéteres, cosas para hacer sus cosas. ¿Ya? Cuando un paciente tiene infección urinaria, lo diagnosticamos por análisis de laboratorio, ¿no es cierto? Le damos tratamiento antibiótico, no mejora. ¿Qué le hacemos? Ecografía. Si la ecografía está normal, sigue febril, sigue con infección, ¿qué hacemos? Tomografía, siempre sigue con contraste. ¿Qué tenemos que descartar? Tenemos que descartar que no haya abscesos. En las infecciones se produce este signo que se llama nefrograma estriado. El parénquima renal que aparecen como unas rayitas oscuras que no captan contraste. Son las zonas que están inflamadas o un tanto ya necróticas. Todos estos puntitos de aquí. ¿Qué significa? Que hay que rotar tratamiento o incrementar tratamiento. Tiene que ser endovenoso, paciente internado, hay que estar cultivos, pero se puede complicar con abscesos. Acá no se ve un absceso, solo una infección. Si se complica con absceso, ¿qué hay que hacer? Drenarlo. No hay otra cosa. ¿Cómo se diagnostica el absceso? Con tomografía. Otro problema clínico, insuficiencia renal. ¿Ya? Insuficiencia renal. El paciente puede estar en insuficiencia renal y estar más o menos tranquilo, ¿ah? O sea, podrían estar haciendo mi clase alguien con insuficiencia renal. De repente está medio trombol o medio que tiene más sueño de lo necesario, ¿no? Algunos los veo medios que lo estoy hablando y están como cabeceando ahí, ¿no? El profesor no creo que sea malo. Eso es imposible. Su motivación podría estar en el piso, una posibilidad. La tercera, que estén con uremia. La cuarta sería que estén medio tequeados. ¿Sí? La quinta, que estén con un síndrome depresivo. Y no sé qué más. Algunos los veo así, ¿no? La más importante también sería que no duerman en la noche, ¿no? Que no duerman. No dormir es peligroso, ¿eh? Es más nocivo que el alcohol, más nocivo que el tabaco, más nocivo que todos los vicios habidos y por haber. Más nocivo que la marihuana, más nocivo que todo. No dormir es una enfermedad grave. ¿Ya? No existe el número de horas de sueño indicadas ideales. Cada persona tiene su número de horas adecuadas para dormir. Pero menos de 4 sí sería imposible para el humano. Más de 8 sería imposible también, mucho, estaría muerto. Entre 4 y 8 es más o menos lo que las personas manejan. Pero todos son diferentes. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que requería dormir como 9 horas.
que hacíamos en conjuntos. O sea, cuando estaba lúcido era una fiera, un demonio. Ese es el primer puesto de San Marcos, el recinto médico. Es cirujano plástico. Pero he requerido dormir 9 horas profundas. Yo decía, haremos algo, trabajamos en la quebrada. Yo quería hacer planes con él de noche para cómo mejorarnos la posta, ¿no? Y empezaba a hablar, planchado. Entrábamos a las 8, se levantaba 10 para las 8. Entraba con una bala al hospital, pero así como un trueno. Movía todo el día sin parar. Hasta que llegaba la noche, otra vez dormía. Y cada uno es diferente, todos son diferentes. Lo importante es que todos duerman lo suficiente para el día siguiente estar lúcidos. Pero si he dormido lo suficiente y estoy todo cansado, algo tengo. No estoy sano. No estoy sano. ¿No? A mi edad ya vienen síndromes metabólicos, otras cosas que te alteran todo eso. En jóvenes hay que ser cautelosos y eso pasa. Los jóvenes no tienen por qué eso, ¿no? Uno cuando es joven tiene una energía brutal, pero no se cansa. Incansable. Me acuerdo nosotros cuando estábamos en la facultad entrábamos todos sudorosos a clases. Jugábamos fútbol y estábamos todos sudorosos y entrábamos a clases. Pero igualito estábamos parados. Ahora si fuera de fútbol, ahorita como vendría, estaría muerto, tiraba acá y no podría disparar. Bueno, la insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. Dos posibilidades. Zeneika, ¿qué dices? Ya. ¿Qué es esto? Ajá, yo sé ya. Pero ya. Estoy cortando, pero. Ya, dígale todo. Hay problemas en la filtración glomerular y la cosa puede ser aguda o crónica. ¿Ya? La insuficiencia renal puede ser aguda o crónica. Los crónicos son los que no te das cuenta. Estás enfermo y no te das cuenta. El agudo sí, no estás sano y dices enfermo. El agudo, ¿por qué se da? Ejemplo, picadura de araña. Es un agudo. ¿Ya? Un crónico, ¿qué es? Diabetes, por ejemplo. Diabetes. ¿Ya? En el agudo, ¿qué vamos a encontrar? En las imágenes, el riñón está normal. Tiene buen tamaño, más de 9 centímetros. Buen parénquima, más de 14 milímetros. El riñón está normal en el agudo. En el crónico, ¿qué pasa? El riñón se va reduciendo. El riñón se hace pequeñito. Se pierde la diferenciación córtico-medular. Los análisis se parecen en ambos. Pero ¿quién diferencia si es agudo o crónico? Las imágenes de ecografía. ¿Ya? En el crónico el riñón ya está pequeñito y en el agudo obviamente clínicamente está mal de un día para otro, pero el riñón está sanito. ¿Ya? Está sanito. Otra patología son los problemas de próstata, que vamos a ver luego en la exposición. El cáncer de próstata sería una de las cosas malas. Ya por imágenes, a veces se ven nódulos por ecografía transrectal y a veces no se ven nódulos. ¿Cuál es el papel de la ecografía transrectal cuando se sospecha cáncer de próstata? Hacer biopsias. ¿Cuándo sospechas cáncer de próstata? Cuando el PSA en sangre está elevado. Elevado, más de 4. ¿Ya? La ecografía sirve para hacer biopsias. No da diagnóstico. Muchos pacientes, ¿cómo debutan? Con metástasis, dolor de huesos. Las metástasis son blásticas. Estas bolitas blancas que se ven por acá son metástasis. Muchas veces el paciente todavía no tiene mucho problema urinario, no tiene nada de eso, pero ya tiene metástasis en los huesos, tiene dolor. Cáncer de próstata es patología de viejos. De viejos. Escroto agudo. ¿Qué es escroto agudo? Es un dolor testicular intenso que se presenta de un momento para otro. Principalmente en quién? En jóvenes. En jóvenes. Y tenemos dos posibilidades diagnósticas cuando hay un escroto agudo. ¿Ya? Dos posibilidades. Una, que sea una torsión testicular.
y la otra que sea una orquiepididimitis. ¿Qué tienes que pedir cuando hay un injerto agudo? Ecografía Doppler. ¿Ya? Pregunta examen. Ecografía Doppler. Si es torsión testicular, al Doppler, ¿qué vamos a tener? No hay flujo, nada de flujo. ¿Ya? Y si es una orquitis, ¿qué vamos a tener? El flujo incrementado. Eso es normal, o sea, más flujo que esto. Mucho flujo. ¿Ya? Mucho flujo. ¿De acuerdo? Una causa frecuente de orquitis en jóvenes es la papera, las parotiditis. Ahora, cuando hay una masa testicular, igual hay que meter ecografía Doppler. En este caso no hay flujo, o sea, esto no es un tumor. Si el paciente está golpeado, debe ser un hematoma. ¿Ya? En este caso, esta masa tiene un flujo intenso dentro, que es entonces un tumor. El siguiente paso, ¿qué es? Hacer una tomografía abdominopélvica para ver ganglios. En muchos casos no hay ganglios, pero en otros casos, ¿qué hay? Todas estas cosas que están por acá son ganglios. Ganglios retroperitoneales rodeando la aorta y la vena cava. La aorta y la vena cava. El cáncer testicular es patología de jóvenes. Patología de jóvenes. Y es curable al 100% con cirugía y con quimioterapia. Vamos a ver acá un par de fotos que sí se le echa la culpa a la genética. Son los famosos riñones en herradura. Los riñones se unen por su polo inferior por delante de la aorta. ¿Tiene algún problema clínico el paciente? Nada. Puede tener los mismos problemas clínicos que un paciente normal que tenga riñones donde deben estar. No pasa nada. ¿De acuerdo? Otra malformación frecuente es esto, que se llama poliquistosis renal. Son múltiples quistes que van a ir reemplazando el parénquima y el seno renal. Y finalmente te van a llevar a ¿qué cosa? A la insuficiencia renal y finalmente vas a acabar en diálisis. ¿Ya? Si son 2 o 3 hermanos, ¿los tres tendrán poliquistosis renal? No. Uno hereda la casa y el otro hereda la poliquistosis. El que está más rezado, confesado, llega temprano a clase, estudia mucho, hereda la casa. El que se porta mal, se va con la poliquistosis. A veces casi todos los hermanos heredan esto. He visto casos de 4 hermanos donde los 4 tienen, pero uno tiene poco. Pero todos tienen. Esto va avanzando. Va avanzando. ¿Ya? Estás en 6º ciclo de medicina y tienes la mitad de riñón comprometido. Ya, pero yo te aseguro que hasta los 60 vas a ejercer. Con toda seguridad, no es la experiencia que yo tengo. He visto cientos de casos. A los 60... probablemente debe ser así tu testamento ya. ¿Ya? Claro, va a estar en máquina, pero algunos no quieren estar en máquina, pues no. Algunos pueden trabajar normal, están en máquina 3 veces por semana y pueden seguir trabajando y haciendo su vida normal. No tan normal, ¿no? Porque vas a ir 3 veces al hospital. La posibilidad de que te dé hepatitis B es altísima, entonces estás fregado. Listo, hasta ahí con uro. Ahora vamos a ver la parte genitourinaria. Vamos a ver cuánto tiempo tengo. Para ver si hablo mucho o hablo poco. Más o menos. Patología del aparato urinario. ¿Qué tengo? Tengo ecografía y ecografía Doppler principalmente. Tengo histerosalpingografía y para algunos casos tengo tomografía y tengo resonancia magnética. ¿Ya? Primer método, histerosalpingografía. ¿Para qué sirve? Primero, ¿cómo se hace? Tengo un histerosalpingógrafo
que lo pongo al cuello uterino. Por el cuello uterino pongo contraste iodado. ¿Qué cosa pinto? La cavidad endometrial. ¿Ya? Pinto las trompas de falopio. Y como yo voy presionando, voy introduciendo el contraste a presión. Acá se va pintando, ¿no?, toda la trompa de falopio. Y finalmente el contraste tiene que caer hacia el peritoneo. Cae al peritoneo. Con eso, ¿qué demuestro? Que la trompa de falopio está permeable. Está permeable. El único método capaz de ver la trompa de falopio se llama histerosalpingografía. No existe otro método. ¿Ya? ¿En quién se pedirá este método? En señoras que no pueden quedar embarazadas. El útero está normal, los ovarios están normales, pero las trompas de falopio no sé, podrían estar tapadas. ¿Por qué se tapan? Por infecciones previas, generalmente. Este método es diagnóstico y también a veces es terapéutico. ¿Ya? Cuando ponemos contraste nosotros en la cavidad uterina, ingresamos a presión. Ingresamos a presión. ¿Ya? El examen puede ser muy doloroso. Hay gente que se desmaya. Pero luego puede quedar embarazada. Porque ¿qué hacemos nosotros con la presión? Le abrimos la trompa de falopio. Con tremenda presión, le abrimos la trompa y la persona puede quedar embarazada. Si es que la causa es la trompa. Ya, entonces, para eso se pide básicamente actualmente. Actualmente no se pide para otra cosa que para fertilidad. Para fertilidad. ¿De acuerdo? Los problemas para la gestación, para que esté embarazada, son más o menos frecuentes. Más o menos un 10 a 15% de mujeres tiene problema para quedar embarazada. Por eso que hay varios ginecólogos ahora dedicados el 100% de su vida a la fertilidad. A la fertilidad. ¿Okay? Siguiente método que tenemos para el mundo ginecológico. La ecografía, que puede ser por vía pélvica, y tengo aquí el útero, es el endometrio. ¿Ya? Para hacer una ecografía pélvica tengo que llenar la vejiga, con la vejiga llena, y veo el útero. Y ecografía transvaginal, más bien la vejiga vacía. Acá tengo como un mapa, ¿no?, como algo global. En la transvaginal se puede ver con mucho detalle, por ejemplo, las 3 capas del endometrio, por ejemplo, ¿no? Y se puede ver cualquier patología que esté metida ahí en el útero. ¿De acuerdo? Hasta antes de la ecografía, hasta antes del advenimiento de la ecografía, o sea, más o menos hace unos 20 años, los ojos de los ginecólogos, ¿dónde estaban? En sus dedos. Tenían que palpar, tenían que examinar bastante. Pero actualmente los ojos de los ginecólogos, ¿dónde están? ¿Dónde están los nuestros? En sus ojos. ¿Por qué? Porque utilizan ecografía para todo. Para todo. Todo. Cada vez examinan menos utilizando sus dedos. ¿Ya? Porque utilizan muchísima ecografía. ¿Cuáles son los problemas clínicos a los que nos vamos a enfrentar? Masa pélvica, sangrado vaginal y gestación. ¿Ya? No hay más. Ginecología es fácil, pero problemático. ¿Por qué? ¿Con quién se trata? Con mujeres. Las mujeres son problemáticas. Se pelean, sacan la lengua. Y me acuerdo cuando era niño, ¿no? Cuando era niño, realmente la historia se repite, ¿no? Y uno se ríe y yo me río. Cuando era niño estaba en la escuela, así chiquitito, ahí tenía 8 años. Profesora, la Juana me ha tirado el cabello. Profesora, la Juana me ha sacado la lengua. Profesora, la Juana me ha tirado su borrador. Pasan 30 años. Me hago jefe de servicio en el seguro, jefe de servicio de radiología. Y viejas de 55 años vienen a tratar de medicina. Doctor Flores, la Juana me ha escondido un documento. La misma vaina, pero de otra manera. Un poco más documentada. Y yo soy ginecólogo, de lo que me he salvado, caray.
Felizmente no ingresé la primera vez, la segunda ingresé a radiología. Porque cuando no ingresé a ginecología, justo ahí en años me metieron a servicios de ginecología. Y ahí vi que la cosa era muy fácil, pero muy problemática. Muy problemática. Pero sí, solamente es para un par de neuronas nomás. Pero hay que ser rápido y veloz. Hay que ser veloz. Los problemas son sencillos, solo son tres. No hay más problemas clínicos. ¿No? Una mujer que viene por sangrado puede ser todo, ¿no? Puede ser aborto, puede ser mastoplastia endometrial, puede ser aborto endometrial, puede ser todo. Masa pélvica, puede ser embarazo ectópico, puede ser un tumor, puede ser todo. Y la gestación es un problema de 9 meses. ¿Todo cómo se resuelve? Todo se resuelve con ecografía. ¿Ya? Cuando ecográficamente encontramos una masa anecoica de pared delgada, sin ecos y que mide menos de 5 centímetros, esto se llama quiste simple. ¿Y qué voy a hacer? Nada. Decirle a la mujer que venga de acá 3 meses para un control ecográfico. Pero si ese quiste mide más de 5 centímetros, hay que pensar en operar. ¿Qué puede pasar? ¿Cuándo se puede complicar eso? Cuando se tuerce y produce un quiste ovárico a pedículo torcido. Es una emergencia médica. Hay que operar. Ahora, si esta masa es gigante, es grandaza, tengo que hacer tomografía, resonancia, otras cosas. ¿Ya? Si es enorme. Si no, no. Ahora, los quistes a veces son como estos, ¿no? Tienen como septos dentro. Se llaman quistes complejos. Pero con Doppler yo puedo saber si estos quistes tienen flujo, si tienen un tumor. Si no tienen flujo, es algo benigno nomás. No hay de qué preocuparse. Si es menos de 5 centímetros, igual. Control ecográfico en 3 meses. Si es más de 5, hay que pensar en operar. En el embarazo hay que hacer ecografía todo el tiempo. Varias veces se hace ecografías, por diferentes motivos. Pero un motivo molestoso y que los alumnos tienen que manejar es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico. ¿Ya? ¿Dónde se ubica con más frecuencia el embarazo ectópico? En las trompas de falopio. En las trompas de falopio. ¿De acuerdo? Ecográficamente, casi nunca encontramos un embarazo vivo en la trompa de falopio. Casi generalmente lo encontramos cuando ya se ha roto. Porque si una mujer tiene un embarazo ectópico en la trompa de falopio, ¿tendrá alguna sintomatología que la lleve al hospital? Nada. Nada. Nada, no o sea, ¿quién tendría ganas de tejer? Nada. Pero ¿qué pasa si se rompe un embarazo ectópico? Hay un sangrado brutal dentro del abdomen. ¿Ya? La paciente, ¿cómo viene? Se desmaya, ¿no? Viene hipotensa, taquicárdica. Podría tener sangrado vaginal también, pero también no. ¿Cómo lo diagnosticamos? Ahora, pasando el QI, haciendo ecografía. Pero cuando yo era alumno no había QI. No había QI. Cuando yo era interno. ¿Qué tenemos que hacer en esa época? Culdocentesis. Culdocentesis. ¿Cómo era? Metíamos un espéculo y con una jeringa teníamos que meter por el fondo de saco, punzar y aspirar. Si salía sangre, te ibas al quirófano, al toque. Pero eso felizmente ya fue. Yo soy interno del año 89. No, el año 99. Eso ya no existe para el día de hoy. Para el día de hoy se hace QI y más QI. Entonces, casi nunca encontramos un feto vivo, más que encontramos así como una masa, ¿no? Con una masa heterogénea. Y obviamente, en el análisis que hacemos, beta-HCG, es positivo para embarazo. Encontramos una masa en el anexo, y la paciente está hipotensa. Ya, ¿qué más? Es un ectópico, que hay que entrar a operarlo. Y por eso hay que ser rápido en ginecología, o sea, operar es sencillo, pero no hay que ser demoroso. ¿Por qué creen que llamo a mi lista ahora como debe ser? Porque en medicina las cosas son así. Para más tarde, ya te ganan juicio ya. Y lo puedes perder, ¿ah? Y lo puedes perder. Actualmente, como hay videos y te están viendo por todo lado, lo más probable es que lo pierdas.
En el seguro, dos ginecólogos han perdido sus juicios. ¿Y qué falla el fiscal finalmente? Lo que falla es una reparación civil, que te la reparte como un hijo más, ¿no? Vas a pagar en 20 años una cuota, no sé, de 800 soles al mes. Y vas a tener un hijo más. ¿Por qué? Por tu estupidez de querer irte rapidito. Simplemente. Porque alguien va a pagar el pato, ¿no? Si el siguiente médico del turno no voy a decir que así santo, cada uno cuida su pellejo. Los que se metan en ginecólogos tienen que saber que están metiendo en especialidad, que no es difícil, pero hay que resolver las cosas ya. Rápido. Si no, vas a gastar más en abogados que llegar como médico. Y vas a vivir incómodo, fregado. A cada rato citado ahí a la fiscalía. Y luego te pasan a la poder judicial y lo más probable es que pierdas tu juicio. Listo. Tenemos exposiciones. Ya. Ahí empezamos. Nadie, que no, dile que no expongamos. Habíamos hecho referente a los casos que te ayudaban. Hubiéramos hecho casos que Ay, no sé, yo ya estoy pastruleando en el caso clínico, no entiendo ni madres. todos se Doctor, buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar qué exámenes le pide a un paciente con problemas de tracto urinario. Uno de ellos sería hematuria indolora. Mayormente la hematuria indolora podemos verlo en qué casos. En la infección del tracto urinario, cálculos urinarios, tumor del tracto urinario, trauma, colonositis, diabetes hemorrágica. Pero mayormente esta hematuria indolora tenemos que clasificarla microscópica y macroscópicamente. ¿A qué me refiero con microscópicamente? Podemos pedir un cultivo, examen de orina,
Por ejemplo, en esta sintomatología puede ser un paciente que tiene glomerulonefritis. La principal va a tener hematuria, también tenemos que buscar proteinuria, el paciente va a ser un paciente necrótico y también tenemos que ver hipertensión. También podemos ver algunas veces azotemia, que es el elevada uremia en sangre. Algunos casos como en la infección urinaria podemos observar dolor y fiebre. Este dolor va a ser en uno de los dos flancos. Para una glomerulonefritis tenemos que hacerle una radiografía de tórax y esto se va a confirmar con una biopsia renal. Entonces, en esta imagen podemos ver un tumor uroterial de la vejiga. Acá podemos ver, en el asterisco podemos ver una masa de la vejiga y esta es la causa, la dilatación de los dos uréteres. Un tumor pequeño a veces puede ser multifocal y puede surgir de sistemas colectores renales, de los uréteres o de la vejiga. En este caso, este viene de la vejiga. En tumores grandes podemos observar o puede ser causa de una hidronefrosis debido a la obstrucción de los uréteres distales. También una urografía por TC. Podemos ver en esta imagen que es una imagen coronal. Podemos ver acá una masa central. Esa es la masa central, el riñón. Podemos ver también el hígado, la aorta y el vaso. Entonces, acá está la imagen. Otros exámenes acompañados puede ser la citoscopía. Esta citoscopía mayormente se va a hacer en pacientes que van a estar en sala quirúrgica. Podemos hacerle una pilografía retrógrada y también esencialmente tenemos la ecografía. Las indicaciones para pedir una ecografía, podemos verla en unos quistes complejos o también podemos pedirla para una diferenciación de estos quistes. Esto va a tener limitaciones. Su visualización va a ser incompleta debido a la obesidad o gases intestinales que tenga el paciente. También vamos a ver una incapacidad para visualizar pequeños tumores uroteliales. Hay más. Ya entonces, concretamente, paciente que viene con hematuria, en general, ¿cuáles son tus principales planteamientos diagnósticos? ¿En qué piensas? ¿En qué días sin dolor? Te busco y te digo, estoy orinando sangre sin dolor. ¿En qué piensas? Podríamos ser en una glomerulonefritis. 1, 2, También podemos ver cuando tenemos hipertensión arterial. 3, También podemos verlo en un trauma o también en tumores. tumores sería la otra causa principal. Tumores. En tumores la hematuria es indolora. ¿Ya? Si el paciente te viene con hematuria, ¿qué le pides al paciente como primer método de imagen? Una ecografía. Una ecografía. ¿Ya? Si la ecografía te demuestra, por ejemplo, que hay algo en la vejiga, te dicen más en la vejiga, ¿cuál es tu siguiente paso? Una tomografía. Una urotem, Una concretamente. ¿Por qué? Porque los tumores del urotelio pueden estar en la vejiga y pueden estar sincrónicamente en la pelvis renal. O sea, yo por eco solo lo he visto en la vejiga, pero no lo veo el de arriba. Por eso les quiero evaluar toda la vía urinaria y ese todo es con urotelio. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa es clara y concreta. ¿Ya? Como dice ahí, ¿no? Glomerulonefritis, puede haber, hay diferentes tipos de glomerulonefritis. Glomerulonefritis no solo son infecciones, ¿ah? Son un montón de patologías. Y también puede haber bronquitis hemorrágica, o sea, problemas no relacionados necesariamente con el riñón, el paciente sangra. En eso que encontramos por imágenes, nada. Nada. ¿Ya? Concretamente, hematuria indolora, ecografía. Si hay hallazgo, pasamos a Eurotem para caracterizar bien el hallazgo y ver la extensión.
Ese es el primer problema clínico. Segundo problema clínico, masa renal. Los objetivos de la obtención de imágenes en la masa renal. Primero tenemos que confirmar la presencia de una masa mediante la imagen y también su ubicación. Como segundo tenemos la clasificación del quiste, porque vamos a tener un quiste simple, un quiste complejo o puede ser una masa sólida, y esto lo vamos a tener mediante la obtención de imágenes. Como primero estudio sería una ecografía, ¿no? Y tercero es el diagnóstico de la invasión venosa o linfática, o si es que esta masa ha hecho metástasis. Y como cuarto punto importante es la diferenciación de las masas, si es una masa benigna o maligna. Generalmente las masas sólidas, el 60% son malignas. La clasificación de Bosnia para quistes renales generalmente se da en quistes que tienen características complejas. Entonces hay 5 puntos importantes. El primero va a tener 0% de malignidad, va a tener, es un quiste complejo pero de pared delgada, de baja densidad, es casi imperceptible, va a ser común en pacientes mayores de 40 años, no es indoloro, es un quiste simple y generalmente no necesita seguimiento. La segunda clasificación nos indica que va a ser un quiste menor a 3 centímetros, de alta densidad, con tabiques finos y una calificación casi imperceptible, pero una clasificación fina, no casi imperceptible. Es un quiste complejo, pero es benigno, tiene 0% de malignidad y casi no se necesita seguimiento. La tercera clasificación es la 2F, que tiene este quiste tiene las características similares a la clasificación de Bosnia 2, pero va a tener una calcificación nodular. Su calcificación ya no va a ser fina, sino va a tener una calcificación nodular. Probablemente sea benigno, tiene un 5% de malignidad y se hace una tomografía de seguimiento para contrarrestar, para ver, ¿no?, si es maligno o benigno. Y la clasificación 3 nos indica que son tabiques ya con calcificaciones gruesas y generalmente bordes irregulares y indeterminados. Es 50% maligno y generalmente se va a tratar con una biopsia o con cirugía o una nefrotectomía parcial. Y el quinto punto, la cuarta clasificación de Bosnia, bueno, vamos a observar una calcificación ya mucho más gruesa y el componente principal va a ser tejido blando. Es 100% maligno y se trata con cirugía, básicamente, u otros tratamientos que no sea necesario, pero generalmente se trata con cirugía y es con una nefrotectomía parcial o radical generalmente. ¿Es Bosnia 4 o Bosnia 6? Es 4, doctor. Ya, perfecto. Ya, bueno. Estas son las imágenes de masas renales. Generalmente se pide como estudio las ecografías, ¿no? Aquí estamos viendo un quiste, es un quiste simple que tiene contenido anecoico. Tiene una pared lisa y tiene componentes de tejido blando. En la siguiente vamos a ver un absceso renal. Es una ecografía del riñón derecho y la masa está en el polo superior del riñón derecho. Siguiente. Imágenes de masas renales en TC. Aquí está grande, es visible. Esto es el quiste, también es un quiste renal simple. Tiene características de quiste renal simple porque tiene contenido homogéneo, tiene una pared delgada y esto nos indica, ¿no?, que puede ser un quiste simple. Y la siguiente imagen nos indica este ya también es un carcinoma de células renales, que es el 60% de casos de carcinomas malignos de riñón es debido a esto, a carcinomas de células renales. Es visto como una pequeña masa justo aquí, está en el polo superior del riñón izquierdo. Sí. También acá hay la presencia de un quiste
¿Cuál es el tumor en esa foto? No. El tumor es lo que está apuntando a la flecha blanca. Ah, sí. Porque los tumores renales tienen hipercaptación, son verdes intensamente exarterial. Es el riñón izquierdo y aquí se estaba afectando. Y este es un metástasis. Ahí nomás. Hasta ahí. Entonces, pregunta. Un paciente con masa renal, ¿por qué te busca concretamente? Por dolor, gente. Hay dos posibilidades. Dolor no. La primera posibilidad es que te busque por hematuria. Siempre y cuando la masa renal haya comprometido el seno renal. ¿Okay? Acá, por ejemplo, en esta foto estoy viendo que esta masa está comprometiendo, acá por ejemplo, el seno renal. Este paciente está con hematuria, sin dolor. ¿Okay? Primera posibilidad. Segunda posibilidad, que sea un incidentaloma. ¿Qué significa eso? Ellos son la mayoría. Que le has pedido ecografía al paciente porque le dolía la barriga y el radiólogo ha pescado un nódulo en el riñón. El radiólogo, ¿qué te va a decir? Háganle un urotem y ahí vemos que hay el tumor. Tercera posibilidad que pueden hacer los cánceres renales, que el paciente debute con metástasis. Eso me dio pena una chica el año pasado, justamente que trabaja en el hospital. En el campeonato de vóley se golpeó el hombro y de pronto una bola acá. Me piden que le pase el QI, veo y veo que el hueso estaba expandido. Le hicimos tomo, metástasis, pero el problema era de un tumor renal, que no tenía ni hematuria ni nada. O sea, debutó con una metástasis de hueso. Ya. Pero lo más probable es que sean incidentalomas, o sea, que no te des cuenta. Eso debería ser ahora para el 2024. O que venga con hematuria. ¿Ya? Primero pediría seco para ver algo que demuestre de hematuria. Si hay un nódulo, le hacemos urotem. Y lo característico es el realce intenso con el contraste en fase arterial, como en este caso. Ahora, cuando hay quistes, tenemos que hacer clasificación de Bosniak, que tienen que manejar. Para ver cuándo hay que hacer seguimiento y cuándo hay que hacer manejo. ¿Ok? Que es muy importante. Listo, continuamos con biopsia. La biopsia de los generales generalmente no se pide porque es más perjudicial que beneficioso. Solo vamos a pedir biopsia cuando se tenga una sospecha alta de linfoma o cuando haya un carcinoma primario conocido y que ya tengamos conocimiento previo de que sí existe la masa. Ahí vamos a seguir con biopsias. Las biopsias renales para tumores en general no se hacen, como dices ahí. ¿Ya? No se hacen. El paciente va a cirugía. Solo se hacen, como dice, cuando hay sospecha de linfoma, pero casi nunca hacemos eso. Las biopsias renales se hacen más para nefropatías clínicas, o sea, glomerulonefritis. ¿Ya? Cuando piensas que el paciente tiene un daño renal difuso, o sea, que daña todo el riñón, está enfermo, pero el riñón mantiene tamaño normal, pero el paciente está con insuficiencia renal, o sea, proteinuria, otras cosas, se hacen biopsias. ¿De acuerdo? No tanto para tumores. Los tumores se operan en prima, solo con tomografía. ¿Ya? Listo, siguiente caso. Imágenes en el pragmatismo. Generalmente el pragmatismo se va a referir a problemas en la emisión por obstrucción que tiene que ver con la próstata. Eso obviamente lo vamos a ver en las pacientes masculinas. Generalmente se va a dar con una hiperplasia en lo que es la próstata. Y generalmente es asintomático. Los pacientes más te buscan por su imposibilidad para miccionar. Entonces, imagen estamos viendo en la próstata, que sí presenta una hiperplasia, está tomado en un plano transversal y aquí está la. Otras modalidades y técnicas para el
próxima va a ser una segunda neoplasia benigna más común en los hombres y su incidencia aumenta constantemente con la edad. Respecto a esto, como sintomatología, el paciente puede venir con hematurias y también con una obstrucción a la hora de mencionar. Asimismo, puede presentar metástasis por como un concepto inicial por un dolor en los huesos o también compresión en la columna vertebral. Asimismo, como podemos ver en la ecografía, vamos a observar acá podemos ver la próstata, la vejiga y el busto. Y lo que marca todo esto va a ser la medición del volumen de la próstata. Ya. Estas próstatas se van a diagnosticar por pruebas de tensión, que va a ser por el tacto rectal y el análisis de sangre de antígeno prostático específico. Y como dijo el doctor, ¿no? Cuando crece PSA, podemos observar que la próstata se va a hacer una biopsia. Aquí podemos ver la próstata y aquí podemos ver la aguja de lo que se hace la biopsia. Asimismo, esto va a ser dentro de la próstata. Esto va a ser cuando siempre sea mayor de 4. Siguiente. Hay más. Entonces, ¿cuál es el método de imagen ideal para la evaluación de sospecha de patología de próstata? Se tiene que hacer primero la ecografía con la biopsia. Primero se hace solo la ecografía, ¿ya? Con vejiga llena. La ecografía sirve para ver el volumen de la próstata. El volumen normal es hasta 20 centímetros cúbicos o 20 gramos. De 20 a 30 se dice que es un crecimiento grado 1, hiperplasia grado 1. De 30 a 50 es un crecimiento grado 2. De 50 a 80 es un grado 3 y más de 80 es un grado 4. La ecografía solo me demuestra crecimiento prostático. El volumen de la próstata. El volumen de la próstata, nada más. ¿Ya? Ahora, al paciente se le pide su ecografía y se le pide su PSA. Si el PSA es alto, más de 4, y no hay inflamación, porque el PSA no solo se le da por cáncer. Ojo, el PSA no solo se le da por cáncer, sino también por prostatitis. También por hiperplasia nodular. También por crecimiento benigno. ¿Ya? Pero si se eleva muchísimo y no baja, se hacen biopsias, las rectales. Si es positivo, diagnosticamos un cáncer prostático. Listo, más vamos a saltar porque ya había explicado un poco esto y nos vamos a sacar de intervencionista. Vamos a continuar con lo que es la biología intervencional. Con el primer punto que vamos a ver la nefrectomía percutánea. Esta nefrectomía percutánea se va a dar por una colocación de un catéter delgado, flexible, que va a mediante una hoja por la parte posterior de la espalda. Este método se va a realizar lo que es una punción mediante la piel y se va a guiar con métodos de imagen como pueden ser ultrasonidos, tomografía o microscopía para drenar el sistema circulatorio. Preguntas concretas a la ciencia. ¿A quién se le hace una nefrostomía percutánea? ¿A qué paciente se le hace una nefrostomía percutánea? No pueden, A los que tienen neuropatía obstructiva. Si tengo tapado, generalmente se hace en oncología, ¿no? Si yo tengo tapado acá el uréter, tengo tapado el uréter por un cáncer, o lo tengo tapado acá por un cáncer, el riñón se dilata. Ecográficamente nosotros, ¿qué vamos a encontrar? Hidronefrosis. ¿Ya? Encontramos hidronefrosis. Pero el parénquima renal todavía se puede salvar. El parénquima renal está bien. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Es imposible poner un stent. Pero acá le he puesto un stent, lo que se podía pasar. Pero cuando no se puede poner un stent, ¿qué nos queda por hacer? Meter un catéter pigtail. ¿Qué significa pig? En inglés, chancho, ¿no? Sí. Cola de chancho. Pigtail, cola de chancho. Cola de chancho. Ponemos la cola de chancho ahí en la pelvis renal. Con Diego ahora sí lo hacemos en el hospital. Hacemos todos los lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? Y luego la orina sale a una bolsa. ¿Por qué? Porque hay una neuropatía obstructiva. Entonces, la indicación es una neuropatía obstructiva, sobre todo de origen oncológico, cuando no se puede pasar un stent
que ayude a salir la orina. ¿La orina por dónde va a salir? Para afuera. Para afuera. Listo, siguiente. Tenemos lo que es la lipotripsia por ondas de choque. Vamos a tener dos. Una lipotripsia por ondas de choque puede ser extracorpórea y puede ser intracorpórea. En la primera se va a generar las ondas fuera del cuerpo y se va a generar las espaldas. Para contarles. Y la segunda, que son las ondas que se van a generar directamente dentro del cuerpo mediante un telescopio. El método es el preferido para tratar la mayoría de los cálculos renales. ¿Cuál es el preferido? Intercorpórea. Depende. Cuando son chicos, cuando los cálculos son pequeños, se hace eso. Hay en Cusco, efectivamente ahora sí. Antes no había. No hay en el hospital, pero hay en la parte privada. ¿Ya? Cuando los cálculos son pequeños, se hace lipotripsia extracorpórea. Cuando los cálculos son grandes, es complicado. Los radiólogos tenemos que abrir el riñón, hacer un hueco, y los urólogos hacen como con un taladro para romper esto y jalar lo que se pueda. Y cuando no se puede hacer nada, ¿qué hay que hacer? Operar, que es complicado. Un cálculo de riñón es complicado. ¿Y los cálculos qué son? Enfermedades metabólicas. Tenemos dos más, que es la embolización por la arteria renal. Esta embolización de la arteria renal se usa con tres propósitos principales. El control del sangrado de la urinaria después de una lesión o cirugía o fibrosis, y para tratar malformaciones arteriovenosas o también fisuras arteriovenosas. Y también tenemos lo que es la ablación percutánea de tumores, que esta es la mayoría de los riñones se encuentran por casualidad, ¿no? Y muchos de ellos son pequeños, pero la técnica no también es invasivo, como cirugías parciales o ablaciones con radiofrecuencias o crioablaciones. Perfecto. Se hace poco, pero se hace. Esas cosas no hacemos acá, pero sí se está haciendo en otros lados. ¿Ya? Listo. Siguiente tema. Ginecología. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver que vamos a ver exámenes que nos van a ayudar en lo que es el área de obstetricia y ginecología, como la ecografía y la resonancia magnética. Entonces, en ecografía vamos a ver que vamos a poder evaluar todas las etapas del embarazo, tanto con su viabilidad y la datación del embarazo. Los dos tipos de ecografía que vamos a nosotros solicitar van a ser una transabdominal o una transvaginal. La transabdominal va a ser amplio y normalmente se va a realizar por vejiga llena, como el doctor también determinó en antes. Y la transvaginal, pues se va a usar una sonda transvaginal y donde vamos a evaluar útero y ovarios y, bueno, el embarazo en lo que es el primer trimestre. También va a ser útil para lo que va a ser la evaluación de trastornos ginecológicos como masas pélvicas, dismenorrea y sangrado posmenopáusico. Otro examen que vamos a utilizar va a ser la resonancia magnética, ya sea fetal, en donde vamos a evaluar el segundo y tercer trimestre de embarazo, o como también sus anomalías y patologías de lo que va a ser como endometriosis, adenomiosis y la esterificación de un trastorno o de una patología neoplásica. Entonces, en obstetricia vamos a ver lo que son las ecografías y qué vamos a ver en cada trimestre de embarazo. Como les había mencionado, la ecografía es útil para esto, para evaluar la datación de en qué fecha está el embarazo, en qué trimestre. En el primer trimestre pues va a ser confirmatorio si está o no está embarazada. También vamos a poder evaluar lo que es un embarazo ectópico y las complicaciones que se va a deber a esto. En el segundo trimestre pues vamos a ver el grosor de la nuca, que va a ser evaluado entre la semana 11 y 14 de gestación. La morfología fetal, que se pide entre la semana 19 y 21 de gestación. En el tercer trimestre pues vamos a ver ya lo que son ya para evaluar placenta previa, sospecha de retraso del crecimiento intrauterino o algún tipo de anomalía fetal. ¿Cuánto es el grosor normal de la translucencia nucal?
acá hay esta foto, ¿no? Antes está siguiendo la translucencia nucal. ¿Cuánto es lo normal? Acá hay las flechitas, ¿no? Pues son cada uno. ¿Dice libro o no dice libro? No dice. Lo normal es hasta 3. Pero, como decía mi profesor, ¿no? Alan García tenía 4. ¿Por qué? Porque acá no asocian la translucencia nucal, lo asocian a Down, síndrome de Down, a trisomías. Pero no hay que ser absoluto, ¿no? Por eso la ginecología es complicada también. Porque se te ocurre poner que hay una translucencia gruesa y luego otra presenta rúbrica. ¿Ya? O sea, por eso es un poquito complicado. Porque no es que sea así, ya y ya, ¿no? Pero lo que se mide justamente, como dice ahí, entre las 11 y 14 semanas, un punto muy importante, porque los ginecólogos hacen ecografías, es eso, medir la translucencia nucal, ya que lo normal es hasta 3. ¿Listo? Con respecto a ginecología, como es tan amplio el área abarcado, pues vamos a ver que con la ecografía, a diferencia de la resonancia magnética, pues vamos a ver masas pélvicas, sangrados posmenopáusicos, periodos irregulares dolorosos en mujeres premenopáusicas, es decir, mujeres jóvenes, y dolor pélvico crónico. Y con referente a la resonancia magnética, pues lo principal vamos a ver la esterificación de los tumores malignos y ginecológicos. Ya, un dato importante es el grosor del endometrio, ¿ya? El grosor del endometrio de una mujer en edad fértil es hasta 18 milímetros. Y una mujer posmenopáusica hasta 5. ¿Y cuál es la causa más frecuente de sangrado de una mujer posmenopáusica? La atrofia endometrial, o sea, que iría del ladito, que sea de 2 milímetros el endometrio. Es la causa más frecuente de sangrado. Y esos números tenemos que manejarlos. Ahí nomás. Acabó la fiesta. No tiempo para más. Den su pasito.